Bien, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que por este medio nos pueden ver y escuchar. Nosotros tenemos este privilegio de parte de Dios, esta autoridad delegada de parte de Dios de poder compartir su palabra. Hoy quisiéramos hacer un resumen. Sobre todo, yo quisiera pedir de antemano, que normalmente no lo hago, pero quisiera pedir de antemano a usted que ve este video que pueda pasárselo a otra persona o a otras personas, porque hoy el mensaje va a hablar acerca del encuentro con Jesús, de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, quizás Dios quiera usar este mensaje una vez más para llegar a la vida de otras personas y para que tengan un encuentro transformador para su vida. Así que permítame exponer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Ese es. ¿Sabe? En la Biblia nos habla de muchos encuentros. Los encuentros que Jesús tuvo con unas personas y también con otras, a uno les afectó para bien y a otros les fue repulsivo o indiferente. Y por eso podemos decir que no todos los encuentros con Jesús resultaron en sanidad o resultaron en vida eterna. No, pero a algunos sí. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? Quizás la respuesta puede estar en Romanos capítulo 8, verso 26, cuando el Señor dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Básicamente ese es el texto que dice. Entonces, Dios sabe de antemano quién ha de tener un encuentro significativo para Él. Cuando hablo sobre esas cosas, por ejemplo, digo que hay personas a los cuales no les fue productivo un encuentro con Jesús. Por ejemplo, Pilato. Cuando Pilato habló con Jesús, sí, se conmovió, le perturbaron sus palabras, su esposa tuvo sueños con Jesús en cuanto a que era un hombre santo, pero de ahí no pasó. Igual le entregó a la merced de los judíos. El joven rico fue otro pasaje donde el joven le dice que qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y él le dice, ¿conoce los mandamientos? Sí, mis mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y al final le dice, bueno, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ahí el joven se fue, dice, entristecido porque tenía muchos bienes. No significó su encuentro con Jesús un encuentro para seguirle o para hacer lo que a Dios le agrada. Otro encuentro fue el pueblo de Jerusalén. ¿Se acuerda cuando él clama y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise acogeros como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Porque el pueblo no le rechazó. Dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino a predicar el mensaje de salvación y los suyos no le recibieron. Así de fácil. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que hay personas a las cuales el encuentro con Jesús no significó absolutamente nada. Por último, señalo los pobladores de Gadara. La gente de Gadara, ninguno fue convertido. Porque el que estaba endemoniado andaba de ambulante por ahí y cuando fue sanado o liberado de todos sus demonios, el Señor le dijo, ve y cuéntale a los tuyos, o sea, de donde eres tú. Y se fue a Decápolis y ahí pregonaba y la gente se maravillaba porque reconocían que era aquel que había tenido los demonios. A otros sí le significó para su vida, le transformó. Aquel hombre que tenía un grado universitario, que era un hombre miembro del Sanedrín, estoy hablando de Nicodemo. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús de noche y ese encuentro transformó la vida de Nicodemo. Porque Jesús le dijo allá en Juan 3:3, le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Así que Nicodemo al final de los pasajes del Evangelio leemos que se convirtió en un discípulo de Cristo. También la mujer samaritana fue una mujer transformada y su propósito le cambió. Ella fue al pozo con el propósito de buscar agua y regresó a Samaria sin agua, sino predicando a Jesús, porque el encuentro con Jesús transformó su vida. Y qué decir de los apóstoles, Pedro y Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, Pedro y Andrés, que eran hermanos,
Juan y Jacobo, que también era hermano, y los otros 8 apóstoles, a todos ellos, menos Judas, a todos ellos les cambió la vida, y de tal manera que terminaron sus días predicando a Jesucristo. La mayoría fueron sacrificados y fueron mártires de la fe, pero sus vidas cambiaron, excepto de Juan, que murió de vejez. Entonces, esto nos lleva a concluir en esta introducción de que hay vidas que son transformadas y otras no. Este mensaje que yo le estoy predicando, a algunos le va a afectar para bien, a otros quizás no lleguen hasta el final. Pero yo le encomiendo que llegue hasta el final, porque quizás Dios tiene un mensaje para usted y para su familia en esta tarde. Vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, el pasaje al que voy a hacer referencia esta tarde. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok, fíjense, este va a ser el pasaje. Vamos al punto número 1 rápidamente y vamos a ver qué representaba o a quién representa el Bartimeo. Podemos hacer un método inductivo, o sea, ir de lo particular, la experiencia de un hombre, a lo general, la experiencia de la humanidad. Entonces, ese es un método inductivo. Vamos a tomar otro pasaje para decir, mire, el caso de Bartimeo, que era un ciego, hay 2 cosas que me llaman la atención. Diga, el ciego Bartimeo. No dijeron un ciego llamado Bartimeo. Cuando dicen el ciego llamado Bartimeo, es que no había otro ciego en la entrada de Jericó, en ese camino, en esa ladera, sino Bartimeo. Y por lo general era el único que se paraba en esa, vamos a llamar, en esa cuadra a mendigar. Ya era conocido. Lo segundo es que cuando le dijeron que era Jesús Nazareno, él empezó a gritar, ¿verdad? Para que tuviera misericordia. ¿Por qué gritar si Jesús era desconocido? Definitivamente no podía ser desconocido, porque ya le habían hablado de Jesús, y cuando le dijeron qué es lo que hacía Jesús y todas las cosas que Jesús había hecho, cuando escuchó el nombre de Jesús, entonces ahí se le prendió los 110 voltios de su radio y empezó a gritar: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Esa es la lógica que podemos inferir del pasaje cuando leemos de esa manera. Otro aspecto de este pasaje es que para la época, Bartimeo, como era ciego, la enfermedad vendría a ser como un juicio de parte de Dios. ¿Sabe? Él no dice el pasaje que era ciego, sino que algún accidente tuvo y perdió la vista, porque cuando le dijo el Señor Jesús: ¿qué quieres que te haga?, Él le dijo que recupere la vista. O sea, que recupere quiere decir que antes podía ver. Entonces, cuando alguien está así por una enfermedad adquirida o por nacimiento, se entendía en esa época en la cultura que era un juicio de Dios. Para afirmar eso, vamos a Juan capítulo 9, versos del 1 al 3. Jesús sana al ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí tenemos que tener una respuesta clara. Y repito, no es el propósito del mensaje, pero es que no puedo eludir este precioso mensaje que el Señor en su respuesta da a los discípulos. Porque sabe que muchas veces nosotros, como ellos, podemos hacer juicios o prejuicios sobre alguien que esté padeciendo una situación adversa, o una enfermedad, o nace un niño enfermo, o de alguna manera
está viviendo una tragedia y dice, eso es juicio de Dios. Pudiera ser, pero en este caso no podemos hacer un juicio. A veces nos toca vivir una situación triste, dolorosa, de prisión, de enfermedad, pero eso es para que la obra de Dios se manifieste. La obra de Dios que se manifestó en este caso fue la salvación del capítulo 9, del ciego del capítulo 9 de Juan, y la salvación de ese mismo hombre. En este caso que estamos tocando de Marco, es para que la salvación llegase a la vida de este hombre llamado Bartimeo. ¿Quién representa, dije hace un momento, un hombre como Bartimeo? Dos características que tenían Bartimeo señaladas aquí. Uno, que era ciego, y dos, que era mendigo. Si nos vemos en el contexto de aquella época, no valía nada. Esa gente que eran rechazadas, o peor aún los griegos, que era la cultura que previa a estos judíos de la época, los helénicos lanzaban los niños que nacieran defectuosos por un barranco. O la basura la echaban al muladar. O sea, el muladar era donde iba el desecho de la sociedad. Una persona que tuviese como un leproso o una enfermedad como ceguera, no valían nada para la sociedad, porque eran mendigos. Si no, vamos al pasaje de Lucas capítulo 10, verso 31 al 34, para que corroboremos un poco el pasaje del buen samaritano. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amigo, este pasaje nos enseña que cuando alguien está herido, estoy hablando, mire, voy a poner esto, pasó el gobernador y viéndole, este ya se va a morir. Después pasó un alcalde, o sea, dos autoridades, y viéndole, no le tomó en cuenta, ya se va a morir. Porque ambos dice la palabra viéndole. ¿Qué quiere decir viéndole? Ayer no me detuve en estas partes, pero es hermoso. Mire, viéndole es como cuando usted pasa por la autopista regional del centro, ¿verdad? Y hay un accidente. ¿Qué hace usted? Lo primero que hace es reducir la velocidad para ver qué está pasando. Para ver si hay un herido, para ver qué tanto fue la tragedia del accidente, o sea, qué es lo que está pasando. Entonces, en vez de ir por decir, a 80 kilómetros por hora, usted baja a 40 para ver un detalle de qué es lo que está. Bueno, eso es lo que está. Un gerundio que ellos bajaron la velocidad a la que iban y observándole, siguieron de largo. O sea, fueron indiferentes. Y eso no es lo que manda Dios ni lo que Dios hace, porque este samaritano representa a Jesús. Cuando dice, y viéndole que igual que aquello, y se detuvo, se acercó al que estaba samaritano y le atendió. Lo que quiero significar, y no voy a detenerme mucho en este pasaje, es que para la sociedad, aquel que está en una condición de indigencia, aquel que está en una condición de enfermedad, permanente, o en un estado postrero como este mendigo, no valen nada. No valen nada. Aquí en Venezuela dijeron que iban a erradicar la pobreza de las calles. ¿Y qué? Tenemos las calles llenas de niños mendigos, de niños vikingos, de adultos vikingos, de adultos gente medio loca o gente que está en trastornos mentales y siguen populando las calles. Así que a nadie le importa, salvo algunos, no a nadie, salvo algunos como el buen samaritano. Usted ve mucha gente que a veces se llegan con una camioneta con comida para darle comida a esos que están ahí en la Chet o que están en la Avenida Bolívar o que de noche van y le reparten comida. Porque hay corazones todavía como el buen samaritano que se conmueven ante la desesperanza o ante la indigencia de otros. Entonces, el caso que nos toca es que este hombre ciego, haciendo un símil, es como una sociedad que no tiene luz. Una sociedad que vive de espaldas a Dios. Y si vive de espaldas, si Dios es luz y la sociedad vive distante de Dios, está en tinieblas. A eso se refiere. Un hombre que no puede ver. Entonces, la parte inductiva es concluir que es igual que una sociedad que no puede ver. Fíjense el pasaje que está en Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Dice el Señor así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso fue lo que pasó con los hombres aquellos que no quisieron venir a Jesús o que tuvieron encuentro con Jesús, pero el encuentro con Jesús no significó nada para ellos. En otro pasaje, también nosotros estábamos en el tiempo atrás como ellos. Allá Pablo a los Efesios le dijo algo similar. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, en tinieblas. Eso es lo que quiere decir. Andábamos en tinieblas. Ahora, hay un pasaje que a veces uno dice, bueno, esa es la gente que anda indigente por la calle y nosotros los de clase media, para eso no nos toca a nosotros, o nosotros los de Prevo, o los de Guataparo, o la gente que tiene todo el dinero del mundo y dice, yo no tengo necesidad de como la tienen ellos. Yo vivo bien, tengo mi cuenta en Bofa, tengo mi cuenta en Banesco, tengo mi cuenta aquí. O sea, tengo abundancia de dinero y no tengo necesidad. Pero ojo, para ustedes también hay una parte en la Biblia que el Señor señala en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17. Leámoslo para que pongamos atención a esto. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. No son adjetivos que uno quisiera oír de otra persona que le dijera. Pero esta es la palabra de Dios. Esto no lo inventé yo, ni lo escribí yo. ¿Me entiendes? Esta es la palabra que el Señor le dijo a Juan que escribiera a la iglesia, que representa a aquellos crísticos o cristianos que serán los de la última época, como los de este tiempo. ¿Sabe? Usted vaya a una sociedad, a una organización de clase media y usted le dice que si le quiere hablar de Cristo, y lo más probable es que le den un portazo en la nariz o no lo dejen llamar o le busquen la policía porque usted está perturbando. En fin, no quiero saber nada de Dios, no tengo necesidad de Dios, pero sabe, óigame bien lo que está diciendo, lo que está leyendo la palabra, lo que leímos en la palabra. Dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Mire, la sociedad de quien más tiene necesidad es de Cristo, es de la luz. Porque dice, el Señor dice así, vives en un caos de vida. Tú dices que eres rico, pero para mí, para Dios, eres simplemente un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, vives en un caos, vas hacia un caos en tu vida espiritual. Vives en miseria. Te conformas con las borras, con el ripio de este mundo. Y eres un pobre. Eres ciego, no puedes ver las cosas de Dios. La eternidad no puedes verla, solamente ves cosas materiales y lo de hoy. Pero de la eternidad te es imposible verla. ¿Por qué? Porque el dinero de este mundo te ha cegado y te ha cauterizado la mente para que no tengas la posibilidad de ver las cosas de Dios. Pero ¿sabes por qué Dios manda su palabra hoy? Es para ti. Para que ya dejes de ser ciego. Fíjense esta palabra. Óigame. ¿A quién representa la multitud? Dice que le seguía una gran multitud. Ayer hablábamos de una gran multitud. Bueno, cuando alimentó los 5,000 era una gran multitud. Cuando salía de Jericó le seguía una gran multitud. Cuando se montó en la barca para enseñar, se acercó una gran multitud. Siempre hablamos de una gran multitud, pero ¿cuánto es una gran multitud? Bueno, cuando alimentó a los hombres con los panes y los peces, eran 5,000 hombres más las mujeres. Imagínense, no nada más el número 5,000. De 5,000 personas que le están oyendo. No sé cómo hacía para que todos le escucharan, pero bueno, él les dio. El asunto es que esta gran multitud muchas veces representa a aquellos que se oponen para que usted no pueda oír la palabra de Dios. Fíjense el caso de Zaqueo. Zaqueo era un modelo de un hombre que era pequeño de estatura y había una gran multitud que le seguía. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Digo, no, yo aquí no puedo entrarle a esto, ni que yo diga que soy el jefe de
de los que recogen las ofrendas, el presidente del CENIA, no, ni que sea el presidente del CENIA, de los publicanos. Entonces salió corriendo y se montó a un árbol y dijo, él tiene que pasar por aquí y de aquí lo puedo ver. A ver quién es Jesús. La mujer que tenía 12 años con aquel flujo de sangre, 12 años con un flujo de sangre. Imagínense ese tormento y esa diabetes o esa hemoglobina en 4, no sé cómo. Pero él dice, había una gran multitud que no podía la mujer entrar. ¿Y qué hizo la mujer? Bueno, se arrastró por el piso y fue, no sé, dándole pellizco a los tobillos, algo así, pero se fue abriendo paso hasta que llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto. Y él sintió que dijo, virtud ha salido de mí. ¿Y cuál es el otro pasaje que se me... el leproso de Mateo capítulo 8, era también un hombre que no podía entrar al pueblo o andar con la gente, porque podía ser apedreado sin consentimiento. O sea, la ley decía que tenía que vivir afuera de la ciudad. ¿Y qué pasó? Él se atrevió a entrar cuando él iba saliendo de un pueblo y se postró delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, quiero ser limpio. Se da cuenta que ante toda dificultad, cuando la gente es de Dios, la presencia de Dios busca. Las dificultades simplemente son retos sobre los cuales tiene que montarse o arrastrarse o subirse a un árbol, pero busca la manera de tener ese encuentro con Jesús. Estos tres tuvieron un encuentro muy significativo porque Dios tenía preparado ya una cita con ellos. Para finalizar, voy a atender el clamor del necesitado. Bartimeo, ¿qué decía? Él gritaba y decía, Jesús. Quizás mi voz no me llega a ver cuántos decibeles o con qué fuerza botaba aquella expresión. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más le decía que se callara, más gritaba. Porque su necesidad era grande. Usted ahí donde está puede decirle, Señor, estoy escuchando esta palabra, ten misericordia de mí. Dígalo conmigo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Repítalo una y otra vez, ten misericordia de mí. Antes que termine el mensaje, usted va a tener un encuentro con Jesús y usted va a hacer una decisión por Jesús. Pero antes dígale, ten misericordia de mí. Porque ese es el clamor de alguien que no tiene capacidad para sanarse a sí mismo. Zaqueo sabía que no había medio que lo sanara. Así igual un hombre que vive en pecado, no hay cura, no hay pastor, no hay apóstol, no hay obispo que lo sane. Solamente aquel a quien él ha ofendido, a Dios. El único que puede librar al hombre de su pecado es aquel que ha sido ofendido. Es Dios. Y es Dios el único que puede. Entonces, Dios es el único que puede perdonar pecado. Dígale, Jesús, ten misericordia de mí. Bueno, esa fue la expresión de Zaqueo una y otra vez. Y él oyó en medio de la multitud aquel. Yo no me imagino 5,000 personas, el tropel, la bulla que formaba, hablando el uno, hablando el otro, diciendo, este es Jesús, mira los milagros que hizo, mira esto que hizo. Y cómo podía, en medio de esa multitud, escuchar a uno que estaba al borde del camino y gritándole, Jesús, ten misericordia de mí. Pero él es Dios y él sabía que había un alma que estaba ahí mismo. ¿Usted cree que cuando sanó a Zaqueo, cuando le dio la libertad a Zaqueo y tuvo una cita con Zaqueo, cuántos estaban montados en ese árbol? Me imagino que los muchachos, un montón de gente montada en el árbol, pero él vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Si este mensaje está llegando a su vida, es porque Dios quiere tener un encuentro con usted. Dios quiere decir, bájate de esa posición altiva que quizás tengas en tu corazón, de decir que no tienes necesidad, para que no oigas al Señor decir, eres ciego, desventurado, pobre, miserable. Mejor es que le diga al Señor, ten misericordia de mí, ven a mi casa, ven a mi vida. Mejor es que le diga, soy ciego y no puedo verte, yo quiero ver tu reino aquí en la tierra. Mejor es que le diga, yo no puedo en mi fuerza sanarme, ni tener paz en mi corazón. La Biblia dice, los que no conocieron camino de paz, dice el profeta Isaías y también Pablo en la carta a los romanos. Así que Dios ha escuchado tu clamor y ha preparado este mensaje para que tú tomes una decisión hoy. Porque ¿sabe qué? Déjame decirte este final. Levántate, que el Señor te llama. Así le dijeron a Bartimeo, ten ánimo, el Señor te llama. Para eso es este mensaje. Y el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga?
Quizás usted pueda decir, Señor, que consiga trabajo, Señor, que me dé mi esposa, el Señor, que vuelva a mis hijos a Venezuela, el Señor, que usted puede tener muchas necesidades, pero la mayor, la más fuerte, la más trascendental es, Señor, que recupere la vista y pueda verte. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Este es el mensaje del reino de los cielos. El ejemplo de Bartimeo muestra una sociedad, individuos que están ciegos espiritualmente. ¿Quisiera usted orar conmigo en esta tarde? Le invito a que oremos por un momento. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra y quiero gritar como Bartimeo: ten misericordia de mí. Atiende a mi ruego. Ven a mi corazón en esta hora. Sana mis heridas, Señor, y dame la capacidad de poder ver tu reino ahora, aquí en la tierra. Sé tú, oh Dios, mi Señor y Salvador, porque yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Quita de mí toda altivez y todo orgullo, y que pueda yo en este momento humillarme ante ti y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre estoy orando. Amén. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Amén.